Tengan ustedes muy buena noche. En 3 minutos estamos comenzando con el evento. Gracias. Muy buena noche. Hoy, martes 17 de septiembre de 2013, tengo el altísimo honor de darles la bienvenida a la primera convención anual de Derecho organizada por Sociedad Jurídica. Voy a invitar al presidente de la Asociación Sociedad Jurídica, quien va a dar inauguración a este evento con unas palabras. El señor Gerardo Manuel Pajares Gamarra. Vamos a recibirle con un aplauso, por favor. Doctor Nelson Ramírez, doctor Enrique Palacios, tengan ustedes muy buenas tardes. Público asistente a la primera convención académica de Derecho, tengan ustedes muy buenas tardes. Quien les habla representa una asociación de estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, universidad que nos reúne el día de hoy en el auditorio de la Fundación Telefónica a fin de celebrar y homenajear en sus bodas de oro por su 50 aniversario de fundación. Sociedad Jurídica, como revista de derecho, conformada hace más de 9 años, comprometida con el desarrollo académico y profesional de los integrantes y de los estudiantes de su asociación, ha tenido el privilegio de poder organizar esta primera convención a fin de compartir con la sociedad jurídica en general, con los estudiantes, con los abogados y con los juristas que hoy acompañan en esta prestigiosa mesa, el desarrollo de los 50 años de su universidad. Es para mí un honor que todos nos podamos encontrar reunidos en este día. A nombre de cada uno de los integrantes de Sociedad Jurídica, damos por inaugurado esta convención académica que durará 4 días a fin de desarrollar diferentes mesas de discusión y debate para el desarrollo de la teoría jurídica contemporánea. En ese sentido, agradecemos a cada uno de los asistentes y damos por inaugurado este evento, deseando que salga y que sea exitoso para todos nosotros y provechoso para todos nosotros. Muchas gracias. En el desarrollo de nuestra formación como estudiantes y a lo largo de nuestra carrera hay un tópico muy importante. Este es el derecho procesal civil. Por ello hemos pensado en las voces expertas para quienes puedan compartir su experiencia. En esta noche me engalan a presentar al doctor Juan Luis Avendaño Valdés, socio del estudio Miranda llamado, al doctor Nelson Ramírez Jiménez, socio del estudio Muñiz Ramírez Pérez Taimán Yolaya, quien es miembro consultivo de nuestra asociación Sociedad Jurídica. Así también el doctor Enrique Palacios Pareja, socio del estudio Benítez Forno y Ugaz. La mecánica de esta mesa está presidida por el doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Se desarrollará una mesa de debate y posterior a ella podremos responder a sus preguntas. Presento entonces y los dejo con el doctor Juan Luis Avendaño Valdés. Fuertes palmas, por favor.
Buenas noches. Son algunos actos protocolares con los que debo dar inicio a esta breve charla, llamaría yo, porque no llega a adquirir el carácter de una auténtica conferencia, porque para no cansar a los oyentes hemos acordado que sean breves, pero que puedan ustedes luego debatir con mis colegas. Lo primero que debo hacer es agradecer a la Sociedad Jurídica de la Universidad Federico Villarreal. Debo agradecerle y a la vez felicitarla por la organización de este evento. El agradecimiento viene por haberme considerado para poder decirles unas palabras. El contacto de una persona mayor como yo con los jóvenes resulta trascendental. Para mí, no saben ustedes cómo me enriquece el hecho de ser profesor universitario, porque no obstante el tiempo y las canas, yo considero que sigo aprendiendo de los alumnos. Lo segundo es que la Universidad Federico Villarreal cumple 50 años de fundada. Se fundó en su actual local en La Colmena, local con el que me une una relación cercanísima, porque yo fui alumno del Colegio Jesuitas de la Inmaculada, cuyo local quedaba ahí, exactamente en La Colmena. O sea que yo estudié allí el colegio y muchos de ustedes estudiaron ahí la universidad. Un vínculo afectivo o afectuoso indiscutible. Se organizan muchos eventos jurídicos al año. Cuando tuve el honor de presidir la comisión organizadora de los 90 años de la Facultad de Derecho de la Católica, me puse como meta organizar, que los profesores organizaran eventos. Como nunca en la historia de la universidad se hicieron 17 eventos jurídicos. Fue extraordinario, nunca había ocurrido ni ha vuelto a suceder en la Facultad de Derecho de la Católica. Y no es fácil esta tarea. Yo por eso me refiero con una felicitación especial a los miembros de la sociedad jurídica, porque no hay profesores disponibles. Los profesores que están disponibles luego, con un día de anticipación, se excusan de participar. No hay locales tampoco, o nos cierran las puertas a quienes no tenemos gran cantidad de dinero para poder organizar estos eventos. No es una tarea fácil. Por eso reitero mi felicitación a los miembros de la sociedad jurídica, porque con todas las dificultades han organizado un evento que no es sencillo, ¿no? 4 días de educación, y en el que van a tocar temas desde derecho procesal civil, pasando por civil, constitucional, arbitraje, derecho penal, etc. Bueno, es un reto, ya me enteraré al final cómo les ha ido. Yo debo dar inicio a esta breve charla inicial tocando un tema relativo a los 20 años de vigencia del Código Procesal Civil. Yo estudié con el Código de 1912 y probablemente mis colegas aquí presentes también. Este código, que tenía inspiración por supuesto, todos los autores del Código de 1912 habían nacido en el siglo XIX, o sea, habían nacido en 1800 y pico. Imagínense, personas que habían nacido en 1800 y pico eran los que nos ilustraban sobre cómo conducir un proceso. Y además, este código, valgan verdad, estaba muy bien escrito. Debo decir, en honor a la verdad, probablemente mejor escrito que el actual, porque los autores, en esa época se vivía con mucho menos rigor de tiempo, los autores tuvieron todo el tiempo necesario para escribir una obra casi bellamente, muy bien redactada. Por supuesto que traía
¿no? La influencia de los códigos de 1800 y pico, y ni siquiera, ¿no? Porque ya en 1800 y pico, en 1870 aproximadamente, ya Klein había descubierto lo que era la audiencia única, y sin embargo estas doctrinas modernas, todo lo moderno que se había producido a finales de 1800 no fue incorporado al Código de 1912. Por el contrario, traía todo lo antiguo de la legislación española. Y con ese código de 1912 nos hemos ido dirigiendo y los procesos se han ido llevando hasta 1992, en que gracias al empuje de una serie de profesores universitarios, entre ellos el doctor Nelson Ramírez, exalumno de la Universidad de Villarreal, dieron y dictaron este nuevo código que es el que nos rige actualmente. Ya hoy día no podemos hablar de un código tan nuevo, ¿no? Porque en 1912 de 1992 a 1902, 10 años ya cumplió más de 20 años ese código. Y además es un código poco virginal, porque realmente lo han modificado y lo siguen modificando. No sé qué pasión la que tienen los legisladores por irlo modificando cada vez más, y en mi modesta opinión, en algunos aspectos lo han desnaturalizado. Creo que en un balance general, para luego ir a 2 o 3 temas puntuales, en un balance general hay que decir que el código fue una mejora sustancial. Hoy día el código dispone que el proceso sea dirigido, realmente dirigido, por el juez. El juez ha pasado de ser un sujeto anodino, escondido entre 4 paredes, en el Palacio de Justicia, donde despachaban todos los jueces, todas las causas superiores de Lima, todas las salas civiles, penales, ahí entraban todos. Lima era mucho más pequeño, hasta 1902. Lo cierto es que este código saca al juez de esas 4 paredes en las que se encontraba y lo pone, en teoría por lo menos, en una sala de audiencia. O sea, lo pone en contacto directo con los litigantes. Son los litigantes quienes tienen no solo derecho a visitarlo de 8 a 9 de la mañana o de 8 a 10, dependiendo de los horarios que escojan los jueces, sino que en base a la creación del proceso por audiencias, es que en un proceso en un proceso de conocimiento, hablemos del proceso más largo, iban a haber 3 audiencias: la audiencia de saneamiento, la audiencia de fijación de puntos controvertidos y saneamiento probatorio, más conciliación, que nunca funcionó, y la audiencia de pruebas. Entonces, como es evidente, entre el juez y las partes se iba a producir lo que la doctrina llama un proceso de inmediación. Ya no habían intermediarios, no había intermediación, había inmediación. Entre el juez y las partes, a partir del Código de 1992, ya no hay nadie. Hasta el papel sellado era un intermediario. Hoy día, no obstante que el proceso se ha vuelto a escriturar, a pesar de la buena voluntad que tuvo el legislador, digo, sin embargo, la idea del legislador fue que no hubieran intermediarios, que no hubieran escribanos o secretarios de juzgado como habían antiguamente, sino que el juez tomaba contacto con el expediente desde la demanda, porque tenía que realizar un acto que no podía hacerlo nadie por él, que era calificar la demanda. Eso es lo primero que tiene que hacer un juez, y para calificar la demanda tiene que leerlo. Y por eso es que muchas veces los jueces se toman su tiempo en calificar una demanda que presentamos el día 1 del mes, y han pasado 15 días y seguimos en la calificación. Y es que son varias demandas que tienen que ser calificadas, y lamentablemente en estos tiempos, no sé por qué razón, se ha tomado la mala costumbre de escribir muy largo, paréntesis, les doy un consejo recibido de jueces que quisieran que los escritos fueran más cortos,
pero tenemos la mala costumbre reciente de escribir, porque no hay abogado que se precie de ser un buen abogado que cobre por página. Eso es imposible, ¿no? Uno cobra ser que gana, pero no va a cobrar por página, pero haciendo unos escritos larguísimos. Y eso hace que el juez en el proceso de calificación se tome un tiempo bastante largo. Pero luego venía, después de la calificación de la demanda, suponiendo que haya resuelto los problemas de admisibilidad y de procedencia, venía la primera audiencia, que era la audiencia de saneamiento. Y digo venía porque hoy el saneamiento se hace mediante un auto. Ya no hay una audiencia de saneamiento. Entonces, ya ahí se rompe esta inmediación que era la que quería buscar el legislador original con una simple resolución que pone el juez entre sus cuatro paredes. Ya no escucha las partes, todavía no los conoce, no les ha escuchado la mano, ni los ha escuchado sobre cuáles son sus pretensiones, simplemente les ha leído a leer la demanda. Luego viene una audiencia de conciliación que ha desaparecido en la práctica, más aún por la conciliación previa que existe actualmente. Luego, un aspecto fundamental que era la fijación de puntos controvertidos. Entonces, ahí se producía ya un debate, porque si bien el que fija los puntos controvertidos es el juez, las partes aportaban lo que tenían que aportar. Y ellos decían, señor, respecto a la primera pretensión, hay 2, 3, 4 puntos controvertidos. Y el doctor Palacio ya ha escrito también sobre lo que es la fijación de puntos controvertidos, que no es fijar las pretensiones. Pues es ridículo, las pretensiones están en la demanda y han sido contestadas en la contestación, sino que tienen que fijarse los puntos controvertidos, los puntos en los cuales las partes no han coincidido. Porque yo puedo demandar haciendo una larga historia de hechos sobre el accidente de automóviles que sufrí en compañía de mi esposa y de mis hijos y todas las reparaciones que ha habido sobre el automóvil y fijar como punto controvertido si se debe o no pagar 100.000 soles de daños y perjuicios. Eso es una sorpresa. Los puntos controvertidos son a qué velocidad iba ese vehículo, quién iba por la vía preferencial, si iba conduciendo en estado de ebriedad o no, y así, para poder el juez, sobre la base de los puntos controvertidos, respecto de los cuales va a versar la prueba, poder dictar un fallo declarando fundado o infundada la demanda. Segunda audiencia. Y luego venía la tercera audiencia, fundamental, en donde se actuaban las pruebas. ¿Qué pruebas? Solamente aquellas que se habían admitido, no como se suele hacer hoy día, y casi por costumbre los jueces admiten casi todos los medios probatorios, solamente jueces que realmente tienen el control de su expediente, hacen un estudio previo y detectan que entre los 10 hechos que ha mencionado el demandante y los 12 que ha mencionado el demandado, que son 22 hechos, solamente discrepan en 4. Solamente hay puntos controvertidos 4. Como ustedes saben, las pruebas solo versan sobre los puntos, sobre los hechos controvertidos. Aquellos hechos que han sido admitidos no deben merecer una prueba, porque han sido aceptados por las partes. Entonces, este era el diseño que había planteado el legislador de 1992. Un código bajo la dirección que disponía que el proceso estuviera bajo la dirección del juez, pero con la virtud de la oralidad, la inmediación, la concentración, porque en una sola audiencia se realizaba todo, y finalmente la celeridad procesal. Este esquema que quiso hacer el legislador de 1992, desafortunadamente cada vez va desapareciendo más en la práctica. No suelen ser los jueces necesariamente quienes califican la demanda, a veces por exceso de trabajo y una carga procesal enorme, recurren a terceros que son sus asistentes o asesores, y luego pues no tienen que hacer un saneamiento con la presencia de la parte y declaran fundadas o infundadas las excepciones sobre la base de lo que dicen los escritos, y hemos vuelto pues al proceso escrito. Nosotros nos comunicamos verbalmente, el hombre, el ser humano, se comunica oralmente. Eso es lo que solemos hacer. Y si bien hoy día
temporalmente estamos escribiendo correos o WhatsApp o lo que fuere, en realidad esto va a durar muy poco, porque todo va a ser nuevamente oral, no solamente el teléfono, sino que ya van a desaparecer los correos electrónicos. Cada vez las compañías mejoran. ¿Por qué? Porque la tendencia es a la comunicación oral, es la mejor forma de comunicarnos. Si yo tuviera que editar esta conferencia por escrito, escribiera acá y leyera lo que he escrito, realmente no habría inmediación, no habría lo que se pone hablando dice el dicho, ¿se entiende la gente? Bueno, hablando cómo se manejan los procesos. Y como no tengo mucho tiempo para extenderme, quiero decirles que esto ocurre en muchas partes del mundo. También en muchas partes del mundo los procesos son más largos que en el Perú. Particularmente me llama la atención decirles que en Italia, los grandes padres del derecho procesal del siglo XX, sin embargo los procesos en Italia pueden durar 20, 25 años, como me lo decía el profesor Tarufo, y nadie le llama la atención. Pero no tomemos ese mal ejemplo. Creo que existen procesos acá en el Perú que hoy día se resuelven en 25 días, desde que se presenta la demanda hasta que se dicta la sentencia. ¿Cuáles son? Los procesos que se están tramitando en el fuero laboral. Los nuevos procesos en el fuero laboral, hoy día se presenta la demanda, la contestación, y hay una audiencia, una única audiencia. Puede dividirse en varias etapas. El juez escucha los planteamientos de ambas partes resumidamente y luego empieza a llamar a los testigos, porque los documentos los tiene a la vista, los lee y luego empieza a llamar a los testigos. Luego vienen las declaraciones de las partes. Terminada esta etapa probatoria, el juez le invita a las partes a que se retiren porque va a sentenciar. Debe tener 1 o 2 auxiliares, miran, escuchan la grabación de lo que le han dicho, este dijo tal cosa, este dijo tal otro, qué fue lo que dijo el testigo, el otro testigo, y en 30 minutos ese juez ya fue. Bueno, además se ha ido formando una opinión respecto del caso conforme ha ido escuchando a las partes, como es natural. Y al final, a los 30 minutos o 20 a veces, el juez está en condiciones de dictar sentencia. Pero sorpréndanse, porque yo me he sorprendido cuando el otro día me contaba un socio de mi estudio que venía de la Corte Suprema, en la que se había producido los 2 informes orales, y como era bajo la ley de trabajo, los vocales, como se hacía antiguamente, cerraron las puertas, debatieron el caso, abrieron las puertas, llamaron a los abogados y dictaron el fallo. Los propios vocales de la Corte Suprema en materia laboral fallan de forma radicalmente distinta a como siguen haciéndolo en la vía civil. Yo tengo ahí un expediente que está... El año pasado tuve un expediente que lo informé en enero y se sentenció en diciembre. Y ahora tengo uno que está ya por los 4 o 5 meses. Terrible. Eso no es una administración de justicia, porque ustedes saben que la administración de justicia tiene que ser rápida, tiene que ser célebre. De lo contrario, es injusta. Entonces, resumiendo, el cambio del fuego fue absolutamente positivo, con sus defectos como cualquier obra humana, algunos que han sido mejorados, pero no todas las reformas han tendido a la mejora. Yo creo que hay en las mejoras una tendencia equivocada a suprimir o a reducir la importancia de las audiencias. Esto es lo que quiero dejarles como un tema que hay que resolver hacia el futuro. Los procesos tienen que ser orales. Lograda la oralidad, se consigue la inmediación, se consigue la concentración y se consigue la celeridad procesal. Ustedes son o litigantes o estudiantes o abogados. En cualquiera de las 3 etapas de la vida en las que uno se encuentra, lo que quiere es una sentencia rápida, célebre, pronta. Y eso se puede lograr si es que hay oralidad. Si no hay oralidad, es difícil obtener la inmediación, la concentración. Ya vienen los escritos, estos escritos largos, ya se fue por el traslado. Una vez que el otro contesta, algunos quieren que vuelva por el traslado,
y después, bueno, téngase presente al momento de resolver, y el juez no sabe nada. ¿Qué sentido tienen esos informes orales que se hacen en la Corte Suprema o en la Corte Superior, en las que uno entra, habla con su rival, salen dos más, al final han pasado 4 horas escuchando informes orales y les entraba por esta ley que les salía por la otra? Compárenlo con esto que les acabo de contar, de este caso que yo no lo he vivido, pero sí lo he vivido un socio mío en el estudio, en un proceso laboral, acatando la nueva norma, se ha producido los informes orales, el debate final, porque es lógico, de eso se trata. Uno va a la Corte a debatir, no va a la Corte a contar historia. Claro, uno cuenta la historia que conoce, pero en la Corte Suprema, incluso, como ustedes saben, los hechos más tienen trascendencia. Entonces uno va a debatir sobre asuntos de derecho, sobre puntos de vista de aplicación del derecho, cómo debe hacerse la interpretación. Si la interpretación es la literal, o si la interpretación es la sistemática o la ratio legis, o si debe aplicarse esta norma o no debe aplicarse esta otra norma. Eso se produce un debate, y que hay una tesis, hay una antítesis y hay una síntesis que es la sentencia. Entonces, para llegar a eso no se requiere días, ni escritos. Se requiere el debate. Al término del debate, ustedes ya tienen una conclusión. Por supuesto, se requerirá luego al final escribir la sentencia. Para eso existen especialistas, ¿no?, que redactan los argumentos que le dan los jueces. Pero ya los litigantes salen con una sentencia, con un fallo que declara fundada o no fundada. Ese es un elemento fundamental para mejorar el proceso civil. Volver a la audiencia, no solo a las audiencias como las previó el Código de 1992, sino como las previó hoy día, a modo de ejemplo, la Ley de Trabajo. No quiero referirme al otro tema que es fundamental, porque yo creo que es un trípode. El trípode son el código, la ley. La segunda parte de ese trípode es la modernización del sistema. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo notificaciones por cédula, como se hacía en 1900, por cédula. Los abogados estaban obligados, los que vivían en esa época, a señalar domicilio dentro del radio urbano, para que el notificador no tuviera que irse muy lejos y entregar a la cédula. En el Perú seguimos notificando por cédula, si bien hay algunos fueros que ya están recurriendo a la notificación por correo electrónico. Sin embargo, en lo más importante que es, en los procesos civiles, se sigue notificando por cédula. A mí me cuesta trabajo creer que yo presento un escrito hoy, entra en la mesa de partes, de ahí sube al despacho, del despacho pasan 2 o 3 días, el cuarto o quinto día lo ve el juez lo estudia. Estoy poniéndome un caso rápido, ¿no? Señala el día y hora para una audiencia. Eso le toma al juez 15 minutos. La redacta, de ahí se lo da a su asistente, ese lo escribe y de ahí pasa a la notificación, para lo cual hay contratado un servicio. No obstante que hay casillas de abogados en el propio Poder Judicial. ¿Y cuándo es que puede presentarse el siguiente escrito? Cuando hayan realizado los cargos de notificación. Imagínense. O sea, yo me comunico hoy día con una persona que vive en Florencia más rápido que lo que se comunica el juez conmigo, proveyendo un escrito que presentaron hace un mes. Pero no le doy mucha importancia al tema, que lo tiene, porque sé que lentamente se va avanzando y ya hay algunos ámbitos en los cuales ya se está recurriendo a la notificación. Y no solo eso, las audiencias deberían grabarse, deberían filmarse. No es posible que esté un escribano o el propio juez o su auxiliar en la audiencia está escribiendo en la computadora, por más rápido que sea. O escribe, y no es literal lo que escribe, sino solamente un resumen, o si es literal, le tienes que dictar, con lo cual se pierde toda la espontaneidad propia de una audiencia, ¿no? El tercer elemento, y con esto termino, somos los abogados. Yo no puedo dejar de referirme a los abogados.
qué? Primero porque me estoy dirigiendo a ellos o a alumnos que van a ser abogados. Está en sus manos el que esto cambie. Está realmente en sus manos. Ya no está en nuestras manos. Yo acabo de trabajar en una comisión para cambiar la ley de casación y desafortunadamente no ha dado ningún resultado. Porque esto tenía que ser aprobado por la sala plena no lo aprobó y ahí se quedó. Nosotros proponíamos una serie de medidas para el excesivo, para quitarle la carga que tiene la Corte Suprema y que la Corte Suprema solo vea casos puntuales, casos concretos. ¿Ustedes saben cuántos casos ve la Corte Suprema de los Estados Unidos? 100. 100 casos ve al año. 120. ¿Saben cuántos ve en nuestra Corte Suprema? Más de 3.000. Porque a nuestra Corte Suprema llega todo. Y por supuesto son cerros. Ustedes entren a una sala y verán cerros de diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere cambiar. Y lo importante es, ¿el cambio lo va a producir el código? No. ¿El cambio lo va a producir la modernidad y todos los adelantos científicos? No. Los cambios los van a hacer los hombres y las mujeres especialistas en la ciencia del derecho y en particular en el derecho procesal. Si a ustedes les interesa el derecho procesal, está en sus manos, porque ya realmente la generación actual ya perdió la batalla. Hemos tratado, hemos hecho lo posible por cambiar y en lugar de mejorar el Código de 1992 lo hemos malogrado. En lugar de volverlo más oral, como quiso el legislador, lo hemos vuelto más escrito. Y entonces los procesos siguen durando 4, 5, 6 años. Y siguen habiendo unidades, y siguen habiendo tasas, oposiciones, traslados, una serie de artimañas de las que nos valimos los abogados para demorar los procesos, en particular aquellos que son contratados con esa finalidad. Está en ustedes, jóvenes, el cambiar el proceso civil en el Perú. Está en ustedes el que se instauren estas reformas desde el punto de vista legislativo, que se instauren desde las reformas desde el punto de vista tecnológico y científico, pero sobre todo está en un cambio de mentalidad. Ustedes tienen que querer cambiar el proceso en el Perú. Tiene que haber un cambio de mentalidad, tiene que haber un clic acá. Tienen que estar ustedes dispuestos a varias cosas. Lo primero, hacer que los procesos no duren lo que duran. Tienen que tender a, como dé lugar, a llevar a los procesos al sistema de la oralidad. Y si en el camino descubren que hay un sistema mejor que el de la oralidad, pues a instaurar y a pelear y a luchar para eso. Prueba de ello es lo que hace Sociedad Jurídica. Cuando invitan a una serie de personas con algunos profesores para que les transmitan sus ideas. Cuantos más congresos participen, cuantos más congresos se organicen, más aprenderán y más sabrán de derecho y mayores posibilidades habrá de cambio. Ya es frecuente tener en el Perú a profesores extranjeros. Vienen profesores de Argentina, vienen profesores de Colombia, pero vienen profesores de Europa y nos traen sus conocimientos y las reformas y entonces dependerá de nosotros, pero digo de nosotros como seres humanos, ya en realidad y concretamente para terminar, dependerá de ustedes, de esta nueva generación de abogados que está por venir. Son miles. Yo soy abogado de registro 3761. Imagínense. Y hoy día están en el número 55.000, 60.000, ya no sé en qué número estamos. Y cuando ustedes se gradúen serán 80.000. Entonces son miles de miles y la competencia es cada vez mayor. Ahora, ustedes pueden competir o por dinero o pueden competir por una recta y justa administración de justicia. Yo los invito a que hagan una reflexión y que luchen exactamente por eso, por una recta y justa administración de justicia. Muchas gracias. Agradecemos
el valioso tiempo y cuán motivador puede ser una ponencia. Démosle un fuerte aplauso nuevamente al doctor, por favor. A continuación, tengo el inmenso placer de presentar al doctor Nelson Ramírez para su ponente. Doctor Nelson, adelante, por favor. Buenas noches. Me toca, ante todo, disculpar la ausencia inmediata del doctor Luis Avendaño, que por motivos profesionales tiene que retirarse. Así que desde ya, doctor Avendaño, está disculpado. Y bueno, comenzar la parte que me corresponde mencionando algunas cuestiones previas. Para mí es un particular honor, por ser egresado del alma mater de Carolina, participar de este evento, a propósito de los 50 años de mi universidad. Lo digo con orgullo. Ciertamente nuestra universidad tendrá falencias que todos conocemos, pero genera cuerpo docente realmente muy valioso. De mi promoción hay varios magistrados, uno de ellos, magistrado de la Corte Suprema de Perú, varios jueces superiores a nivel nacional. Y eso es muy indicativo de que las cosas se hicieron bien, por lo menos durante la generación a la que pertenece. No sé cómo tenemos hoy, pero lo cierto es que es una tarea constante y no podemos fallar. Esta noche quiero conversar con ustedes. Una de las grandes reformas del Código Procesal Civil fue la casación. En el Código de Procedimientos Civiles, aprobado en 1912, del cual se ha hecho bastante referencia en la conferencia anterior, hubo un punto de quiebre esencial en la estructura de la materia impugnativa. Y esto fue la casación. Y fíjense que cuando se cambia el nombre al código, inicialmente, allá por los años 1993, cuando se puso en vigencia este código, hubo profesionales del derecho que se quejaban porque consideraban que se había manoseado hasta el nombre de un código, que era innecesario. Y ahora ya no discute nadie la enorme importancia de ese nombre, porque una cosa es un código de procedimientos y otra cosa es un código procesal. Porque el proceso es más que el procedimiento. Podemos tener procedimientos sin debido proceso. El proceso abreva en principios constitucionales hoy con Carta de Ciudadanía. El derecho de defensa, el derecho de impugnación, el derecho a la alegación, el derecho a ser escuchado, el derecho a la actividad probatoria, el derecho a la dialéctica en el proceso. Y eso no es letra muerta. Eso no es un ensayo de buenas intenciones. Y en ese afán modificador tuve el honor de participar en la Comisión de Reforma. Fueron muchísimos meses de intenso trabajo ad honorem por el deseo de mejorar la justicia en nuestro país. No lo hemos conseguido y de hecho esta noche pretendo una autocrítica institucional precisar algunas ideas de por qué creo que no se ha conseguido ese efecto. Que busca el cambio de la casación como recurso extraordinario en la legislación nacional. No es una instancia cualquiera, no es una simple apelación. Lo que contiene la casación, lo que busca la casación es un control de calidad jurídica del fallo impugnado. No ingresa al análisis de los hechos. Es buena pregunta, no le importan los hechos. Los hechos, para la Corte Suprema, se entienden debatidos y agotados en instancias inferiores. La Corte Suprema pasa a ser el contralor de la calidad jurídica de la sentencia impugnada. Y ahí está, artículo 384, ya modificado, porque este no era el texto original del 93. Tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia nacional. Fíjense, el dispositivo original, el texto original promulgado en el año 92, vigente desde el año 93, hablaba de que el fin esencial de la casación era la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Esta es doctrina superada. Ya no existe en la tendencia de la teoría y la argumentación la interpretación correcta. Es un ejercicio vano. No va más. La versión apodíctica del derecho, de un derecho objetivo completo, sin lagunas, sin antinomias, sin repeticiones,
no existe. La primacía del legislador como primer poder del Estado y el Parlamento no va más. Hoy se entiende que los poderes se controlan mutuamente y que el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en lo que le corresponde, pasan a ser la llave maestra de este control de defensa de los derechos fundamentales. Hoy el juez no es un ser inerte, no es la boca por la cual se expresa la voluntad de la ley, es un activista, en el mejor sentido de la palabra, del derecho. Porque ni una laguna, ni una antinomia le pueden impedir resolver el caso concreto en justicia. Y por eso, como ya no podemos encontrar una interpretación correcta, como si fuera la única interpretación posible de dispositivos que son por sí mismos ambivalentes, multívocos, porosos, que hay que darles contenido del caso concreto que puede tener un significado en el caso A y otro distinto y válido en el caso B, esa tarea nos lleva a lo que es hoy en día el recurso de casación. Tiene por fin la adecuada aplicación, ya no la correcta, sino la adecuada. Y esto que parece una mera modificación de pura semántica, trae un sentido profundo de cambio. Cuando el legislador está atento a las tendencias modernas, y hoy en día no podemos hablar de derecho si no hablamos de la teoría y la argumentación, de derecho procesal. La teoría y la argumentación nos acompaña vis a vis. Es como ustedes. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, cuidado cuando dicen saber derecho. Y porque esa confusión nace de la falsa idea que derecho es saber la ley. La ley es una de las varias fuentes del derecho, no es la única. Y muchas veces ni siquiera la más importante. Por eso quien cree saber derecho porque conoce el texto de la ley y lo repite mecánicamente, no es abogado. Aspirará en el mejor de los casos a un conocedor del texto normativo. Innecesario, porque hoy con el Google y con el acceso a Internet podemos acceder a los códigos sin ningún problema. No necesitamos memorizar nada. Necesitamos aprender el derecho, entenderlo, aplicarlo adecuadamente en el caso concreto. Hoy en día ustedes no conocen la Constitución si no manejan el texto constitucional peruano junto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional publicado en su página web. Al día de hoy, 43 ejecutorias con efecto normativo. En consecuencia, cuando están aplicando una Constitución, no hacen mal si ni siquiera conocen la existencia de esos textos normativos. La Constitución es eso, jurisprudencia vinculante. Y en el Código Procesal Civil, el proceso civil es esta ley y los plenos casatorios, que al día de hoy son 4, insuficientes, pero ya hay 4, que señalan directrices muy importantes en temas muy álgidos, incluso activando el obsoletismo del derecho civil. El tercer plano casatorio vio un tema bien interesante sobre el divorcio, la indemnización al cónyuge perjudicado por el divorcio. ¿Qué ha dicho de las cosas modernas en esa tendencia? En primer lugar, que el cónyuge perjudicado puede no haber demandado indemnización por el daño, pero el juez está obligado de oficio a otorgarse. ¿Eso qué principio clásico rompe? La congruencia procesal. Los jueces no pueden pronunciarse más allá del petitorio contenido en la demanda. En derecho de familia no va más. ¿Y eso es que se ha modificado el Código Procesal Civil? No, señor. Hay un pleno casatorio que no ha legitimado. Ergo, si quiero aplicar o entender que conozco el derecho a partir de la lectura chata, absolutamente literal de un texto normativo, estamos equivocados. Ese es el modernismo del derecho. Hoy todos entendemos que la jurisprudencia es el palpitar, es el derecho vivo, que nos permite ir entendiendo determinadas figuras del sistema. Muy bien, si este es el objetivo de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia, pues entonces, y por eso la autocrítica inicial, hay una deuda pendiente del sistema de justicia peruano con la sociedad. No ha logrado a día de hoy uniformar su jurisprudencia. Y tenemos jurisprudencia ambivalente para muchos casos que son sensibles. Y en la justicia hay casos difíciles, casos sensibles y casos fáciles. Y esto no es porque se sepa o no se sepa derecho, sino por el contenido del debate y
hay un texto normativo que todos podemos entender. Somos mayores de edad de 18 años. ¿Qué debate puede generar esa ley? Ninguna. Todos entendemos qué cosa es, qué significa 18 años de edad. ¿Quién va a discutir eso? El almanaque colgado en la pared nos dice cuándo tenemos los 18 años. Y si el caso judicial entra en torno a un debate de mayoría o de minoría de edad, el caso es sencillo. 18 años o no. Punto. Pero no todos los casos son así de sencillos. Y por eso se habla de casos difíciles. Allí donde la interpretación nos lleva a zonas oscuras, donde hay claros oscuros, donde hay de alguna manera la posibilidad de resolver de una manera u otra en base a la propia ley. No es que estemos creando fantasiosamente un sentido interpretativo absurdo, sino que el texto, en el caso concreto, nos permite interpretaciones ambiguas. Hoy en día, frente a esta realidad insoslayable, ya no hablamos de ley o de norma en sentido clásico. Hoy distinguimos disposición legal y norma. ¿Por qué la diferencia? Disposición legal es el texto. Eso que leen como artículo o ley o decreto en cualquier texto normativo. Esa es una disposición. La norma es esa disposición interpretada por quien la va a aplicar. Y por consiguiente, una disposición puede admitir varias interpretaciones. Y tendremos una disposición y varias normas producto de la interpretación. Y este distingo ha sido muy importante para que el Tribunal Constitucional establezca sentencias modulatorias de inconstitucionalidad. Por ejemplo, se discute un dispositivo y dice, bueno, este dispositivo admite tres interpretaciones distintas. Norma 1, norma 2, norma 3. En nuestro concepto, lo he dicho en varias sentencias, la interpretación norma 2 es inconstitucional, más no la 1 y la 3. Por tanto, se declara inconstitucional el dispositivo discutido en tanto se interprete como la norma 2. Subsiste su legitimidad en tanto se interprete como la norma 1 o la norma 3 en el ejemplo. Con eso se evita un vacío legal si se expulsa el total del dispositivo del sistema jurídico nacional. Eso realmente es muy valioso para los efectos de que el sistema genere lo que se denomina una continuidad, genere ese núcleo de constitucionalidad, que no es solamente el texto constitucional, sino las normas de desarrollo de la Constitución, la jurisprudencia normativa, la jurisprudencia vinculante y todo aquello que forma parte de esta materia. Los tratados internacionales, la justicia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se denomina control de convencionalidad y un largo etcétera. Quiero poner como ejemplo de por qué considero que no se ha cumplido esta finalidad de la casación al Perú, en este caso de la venta de bien social. Cuando la venta de una sociedad conyugal se vende con intervención de uno de los cónyuges, el otro no lo hizo, no quiso, no supo, pero se obvia en el contrato, la cuestión del debate es, ¿ese acto jurídico es nulo, anulable, ineficaz, inoponible? ¿Qué categoría jurídica del derecho civil patrimonial le colgamos a este caso? Y de hecho, en el Código Civil pueden encontrar una serie de posiciones que pueden más o menos perfilarse en la línea de solución a esta discrepancia. La Corte Suprema, en la casación 313 del 2006, ha considerado que este acto es nulo, porque falta la manifestación de voluntad de la gente. Sin embargo, en otra casación, la 641 del 2005 justo, dice es nulo, pero no porque falte la manifestación de voluntad de la gente, sino porque se afecte el orden público, que es otra causal que prevé el artículo 219 del Código Civil. Y uno dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿Orden público o falta de manifestación de voluntad? Una de carácter genérica, otra de carácter puntual y concentrado. ¿Cuál es la causa arbitraria? Tercera tesis. La venta de bien ajena, que no interviene, perdón, la venta de bien social, que no interviene uno de los cónyuges, no es inválido, es decir, no es nulo, sino ineficaz. Categoría prima hermana de la nulidad, pero distinta. Y esto lo dice en la casación 111-2006 ICA. Entonces, ¿cómo es esto? Una Corte Suprema de alcance y competencia nacional, en un caso puntual que
que se repite en diferentes esferas de la sociedad, resuelve de manera distinta con efectos distintos. Eso es lo que se quiere evitar con la restricción. Que controle las decisiones de la Corte Suprema y bajo el principio de universalización de las decisiones judiciales se trate de la misma manera los mismos casos. Por el principio de igualdad constitucional, no es dado que ciudadanos que tienen el mismo problema, que uno de los códigos que vendió sin la intervención del otro, un bien de la sociedad de gananciantes, en una Corte Suprema, en una sala de la Corte Suprema se diga que ese acto es nulo y en otras se diga que es ineficaz, que no es sinónimo de nulo. No es justo. Porque fíjense que los resultados pueden variar, porque si me interesa la nulidad, puedo intentar que mi recurso vaya a la sala civil permanente. Si me interesa la ineficacia, voy a procurar que mi expediente vaya a la sala civil transitoria, que es la que tiene esta tendencia jurisprudencial. Pero es así como se administra justicia, ciertamente. Pues bien, para no agotar en demasiado el tiempo, le toca al intervenir a otro profesor muy querido y reconocido, el doctor Palacios. Solamente debo agregar por qué es que existe esta problemática. Porque hay que interpretar. El derecho se interpreta. Incluso cuando decimos que es claro, que no necesita interpretación, ya interpretamos que es claro. Y no siempre es claro. Por lo normal es ambiguo, es oscuro, es contradictorio. Y es justamente porque los jueces tienen que interpretar la ley en el caso concreto para llegar a una interpretación adecuada que mejor resuelva la controversia, que se producen estas distorsiones, estas diferencias, estos distanciamientos. Por ejemplo, hace no más de 2 semanas se ha publicado en el peruano la sentencia del Cuarto Pleno Casatorio Nacional, que ha regulado un tema vinculado a la posesión precaria, el desalojo por posesión precaria. 10 magistrados de la Corte Suprema han intervenido en el debate. ¿Sabe cuál ha sido el resultado? 6 votos contra 4. Una leve mayoría ha hecho decisión. 6 votos contra 4. Y hablar de posesión precaria no estamos hablando pues de filigranas conceptuales. No estamos hablando de la parte más oscura del derecho civil, ¿no? Posesión precaria, la que se ejerce sin título. ¿Qué debate hay en eso? ¿Qué cosa es título? Bueno, si quiere discutimos qué cosa es título. Y es que aquí nuevamente la teoría y la argumentación va sembrando elementos para comenzar a preocuparnos y a su vez buscar soluciones a estas ambigüedades. El derecho no es una ciencia exacta y por tanto tendremos que convivir con esta realidad eternamente. Eternamente. No hay ley perfecta. Y si la hay en el caso de hoy, dejará de serlo mañana, cuando la evolución social genere nuevos reclamos. Y es así que hoy en día ya se habla de concepto y concepción, así como se habla de disposición y de norma, a que ahí se menciona hace un momento. Concepto y concepción. Un concepto lo podemos tener cada uno de nosotros muy claro, pero la concepción como la asimilamos personalmente puede variar. Un ejemplo. Yo vengo y les digo, necesito 5 alumnos de 5º año de Derecho para hacer una comisión de investigación. Y requiero que sean alumnos con experiencia. Muy bien. Todos entendemos los conceptos. 5 alumnos, nadie va a discutir cuántos son 5. De la Facultad de Derecho del último año, nadie va a discutir quiénes son. Que tengan experiencia, nadie duda de lo que es experiencia. Pero a ver, ¿cómo le damos contenido de la experiencia a cada uno de nosotros? Si tuviéramos nosotros que escoger a esos 5 alumnos con experiencia, ¿quién escogeríamos? Algunos dirán, bueno, al que está con mejores notas. Otros dirán, no, yo creo que más experiencia es el que ya nos ha jalado como 3 veces porque ya conoce tanto el curso que ya tiene enorme experiencia. Lectura válida. Otro dirán, no, yo prefiero a este chico que su papá y su abuelo y su tatarabuelo han sido abogados, toda la familia abogados. Tiene más experiencia que conmigo. Otro dirán, no, yo prefiero a este chico que su papá tiene una biblioteca extraordinaria y además una librería y para leer libros. ¿Dónde está la experiencia? ¿Quién la califica? ¿Quién le da valor adicional?
Muy bien, bajo todas estas consignas, el artículo 400 pretende establecer el tema del precedente judicial. Este precedente al día de hoy solo ha habido 4 plenos casatorios y por tanto 4 precedentes regulados en el sistema jurídico. De los 4, uno casi sin valor, porque la verdad no sé hasta ahora por qué no jugaron el pleno, y otros 3 interesantes, con discrepancias sobre el sentido final de lo resuelto, pero lo valioso es que se sentaron a discutir y asumieron el liderazgo de una decisión con efecto vinculante para la nación peruana. Todos los abogados del Perú, todos los jueces del Perú, todos los estudiantes de Derecho del Perú sabemos que en el caso de Yanacocha, caso 1, en el caso de la indemnización por el divorcio, que es el caso 3, y el caso de la posesión precaria, que es el caso 4, tenemos muy claro los linderos que ha establecido la Cruz. Nos guste o no, pero ya estamos encaminados con una luz en el horizonte. Sin embargo, hay algunos elementos que todavía no cuajan como se debiera. Esta última sentencia, en lugar de decir que se genera un precedente judicial en el fallo, dice, con el presente se genera una doctrina jurisprudencial vinculante. Es otro concepto. No tiene nada que ver con un precedente judicial vinculante. Doctrina es otra cosa. Entonces uno se pregunta, ¿la Suprema está atenta a lo que hace? ¿O es que no ha entendido aún su papel de liderazgo en el tema de unificación de la uniformidad de la jurisprudencia en el Perú? Me quedan pocos minutos, lo otro es muy extenso por hablar, pero debemos tener todos claros. Así como a lo largo de esta exposición hay ideas fuerza y algunas otras que son simplemente ejemplificadoras, con esa lógica de la sentencia siempre encontraremos argumentos centrales, ratio decidente, y argumentos persuasivos o a mayor abundamiento, obitativo. Toda la estructura, toda la preocupación de los precedentes jurisprudenciales tiene que ceñirse, tiene que puntualizar, tiene que alinearse con la ratio decidente. Eso nos trae para comenzar a entendernos. Porque si vamos a discutir sobre los argumentos persuasivos o el mayor abundamiento, perdón si tengo todos. Y terminamos. ¿Qué tema debemos revisar para mejorar el sistema casatorio del Perú? En primer lugar, el efecto vinculante de la sentencia. No puede seguir siendo tratada como doctrina jurisprudencial o como simple antecedente persuasivo. No, señor. Y el mejor ejemplo es el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que le otorga al Tribunal Constitucional en materia propia de su competencia la posibilidad de crear precedentes normativos que traducidos en el lenguaje común son en esencia leyes, vía sentencias. Al día de hoy 43 precedentes normativos colgados en la página web del Tribunal Constitucional. Este es un caso muy importante, muy interesante, más allá de los excesos que pueda cometer un tribunal, pero en la medida que se manejen bien, con prudencia, con visión de estadista, las consecuencias siempre serán positivas. No tengo la menor duda. Por ahí, porque me permitiese un trabajo de investigación, he publicado un artículo, estoy convencido que ese es el futuro de una justicia más predecible. Los plenos casatorios deben ser reglamentados. Han pasado 20 años de vigencia del código y solamente hay 4 plenos tratados al día de hoy. 4 plenos casatorios. Y no es que haya temas en contradicción. ¿Cuándo debe convocarse a un pleno? Cuando una sala de la Corte Suprema resuelve de manera distinta el mismo caso que la otra sala. Tema de disposición de bienes de la sociedad ganancial que yo mencioné hace un momento. Una dice que es ineficaz, la otra dice que es nula. Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Cómo se ponen de acuerdo? Convóquense a un pleno casatorio, discutan el tema y resuelvan por mayoría, por unanimidad sería lo ideal, por mayoría, pero que discutan el tema. Que no se enfrasque en la tribuna del dogmatismo. No, yo para mí esto es nulo y no cambio de opinión. No, señor. No se trata de decir quién sabe más derecho, sino quién encuentra las soluciones adecuadas al caso concreto a una justicia nacional que reclama predictibilidad. Hay que fijar la responsabilidad por la no convocatoria, porque ha pasado tantos años y no se convoca. ¿Quién es el responsable de esa inercia? Esa dejadez. Este cuarto pleno casatorio que se ha resuelto hace 2 semanas, publicado en peruano, se dio en audiencia pública en diciembre del 2011 y se ha resuelto en agosto del 2013. 20 meses después,
eso es posible. Bueno, sí es posible, para haber demostrado, pero es justo. ¿La sociedad peruana puede permanecer inerte frente a esa constatación? No, nos indignamos frente a eso. Levantamos nuestra protesta por eso. He publicado un artículo el martes de la semana pasada en El Peruano, en la Separata Jurídica, protestando por esa realidad. No puede seguir así la justicia civil peruana. Alguien tiene que levantar la voz. ¿Y por qué se permite esta cosa? Porque no está reglamentado el tema de la casación, el pleno casatorio. Esa es una de las invocaciones que planteamos. Luego, que el recurso no tenga efectos suspensivos, salvo excepciones como en el tema de derechos familiares. Colombia acaba de promulgar su código único del proceso, que he terminado de leer hace pocos días. Muy interesante, muy interesante. Ese código permite tramitar bajo su esquema normativo procesos civiles, familiares, agrarios y laborales. Un solo tipo de proceso para esa variable especialidad. Tiene aportaciones extraordinariamente útiles. Conversaba con el doctor Palacios antes de intervenir el tema de los informes orales en las cortes, que uno nunca sabe quién es el vocal ponente, se demora, no resuelve, ya lo dijo el doctor Avendaño, son parodias, estos informes orales, estos debates en el Corte Supremo son auténticas parodias, y en algunos casos hasta sainetes, porque no aportan nada al proceso, uno habla, alega, se enfurece con argumento falso, pasan meses y no resuelven. Y nadie se acuerda de lo que se dijo en esa audiencia. Tiene que haber una audiencia o un contradictorio muy firme, muy serio, y que se resuelva inmediatamente después. ¿Qué dice el Código Procesal, el nuevo Código Procesal colombiano al respecto? En las audiencias públicas de órganos colegiados preside el vocal ponente, el magistrado ponente de la causa. El ponente es aquel que por sorteo le toca estudiar en detalle el expediente y exponer el proceso a sus colegas para formar convicción. Uno lo estudia en detalle, los otros escuchan el memorial. Pues bien, quien quiera que sea el presidente oficial de la sala, no importa. El día de la vista de la causa del expediente preside la audiencia el vocal ponente, que es el que ha estudiado el caso, que es el que está en condiciones de debatir con la defensa. ¿Por qué dice usted esto? Se apoja 43, aparece un documento que dice lo contrario. No sorprenda al tribunal. Orden, buena fe procesal, lealtad. No como hoy, que cualquiera dice lo que quiera y los jueces no saben si es verdad o es falso, porque ni siquiera han estudiado el proceso materia de derecho. En fin. Y por último, no debe existir periodo anulatorio, porque creo que ese es el gran cáncer del sistema procesal peruano. Si ustedes revisan las separatas de casación que se publican cada fin de mes en el peruano, no exagero, el 90% son nulidades procesales. Esto es, vuelva todo a foja tal y recomience en ese punto el proceso nuevamente. Yo tengo una causa, que felizmente no la llevo yo desde el comienzo, me daría vergüenza. Ese proceso ya tiene 20 años de duración. 20 años, conmigo están 6. Y no lo puedo terminar. Sale la sentencia, va en apelación, nulidad. Ya se han dictado 7 sentencias a lo largo de estos 20 años. Y no terminamos. Es un caso, desde mi perspectiva, evidentemente parcial. Por algo soy abogado de parte. Como diría Carneruti, la parcialidad del abogado es el precio que hay que pagar por la imparcialidad del juez. En efecto, cada parte defendiendo a su cliente es parcial, pero el juez escucha a ambos y resuelve escuchando a ambos. Esa es la bilateralidad del proceso, esa es la dialéctica del proceso, esa es la posibilidad lógica y ontológica de salvar fallos que puedan ser parcializados. En fin, toda una tarea por hacer y de verdad espero que algún día en esta tribuna, que usted ya como abogado, pueda venir a expresar la idea de que algo tenemos avanzado. Muchas gracias. Agradecemos bastante el tiempo que se ha tomado el doctor Nelson Ramírez, el orgullo de ser villarrealino y de tenerlo por aquí. Un fuerte aplauso, por favor, por ello. Continuando la línea de las ponencias, viene
el doctor Enrique Palacios Pareja, socio del estudio Benítez Forno y Ugasa. Démosle la bienvenida, por favor. Muy buenas noches.